Bien, gracias. Ahora vamos a pasar a una ronda breve de preguntas y respuestas para todos los que nos lograron ver, o pudieron vernos y quieran preguntar. Y procedemos a la ronda. Nada más quisiera brevemente mencionar el trabajo importante que tiene este documental, el trabajo de fondo importante que tiene este documental para entender la diversidad de pensamiento, para entender que todos debemos respetar a todos. No debe haber discriminación, ni racismo, ni rechazo solo por el hecho de ser diferentes. Les voy a presentar a, no sé si ya los conocen algunos, a lo mejor ya, pero Ariadna Medina está ahí saludando en este momento, y Juan de Hola, ¿qué Dios tal? Rat, que también va a saludar en este momento. Hola, hola. Y por supuesto, pues comencemos con la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Pues bueno, precisamente este momento, bueno, ahorita estamos en la virtualidad, pero en Murmurante, cuando estamos en la casa de Murmurante, en el teatro, pues siempre aprovechamos este momento para platicar con el público. Veo que varias personas nos están escribiendo en el Facebook, ahí nos están compartiendo sus comentarios. A Fátima Flores, que dice que muchas felicidades por este gran trabajo de reconocimiento e inclusión. Muchas gracias, Fátima, por tu comentario. También está Marta Toriz, que dice: Ariadna, Juan de Dios, muchas gracias por ese documental que nos permite conocer las diversidades y agradecer los diversos que somos. Pues muchísimas gracias. Hay otras personas también que nos han estado escribiendo, nos mandan saludos: Rosendo González, Rosalía Villaseñor, Fátima Flores, Aledi Rivera, Corrosica, Mariela Bojorges, Amada, Adriana Guachú Campos Alcocer, Lisby, adorada Lisby, que siempre nos acompaña, Marta Toriz, Rosendo González, Roberto M. Chimal, y bueno, Verónica Alvarado también dijo que maravilloso trabajo. Muchísimas gracias, de verdad para nosotros es muy importante poder, pues ahora leerlos, ¿verdad? Ya que no nos podemos escuchar, pero de igual manera, pues llega el saludo y los comentarios. Y pues bueno, no sé si hay algún comentario como tal. Tenemos aquí con nosotros a Ricardo Espadas, que es un gran colaborador de Murmurante, que ha crecido con las constelaciones del deseo. Él es un artista visual muy talentoso, que bueno, él lleva la parte de identidades murmurantes. Y pues yo quisiera aprovechar a escuchar un poco a Ricardo, cómo ha sido su experiencia con este trabajo, que ya ya tiene un camino recorrido con nosotros, ya ha girado por municipios también. Y pues me gustaría, Ricardo, aprovechando que estás aquí, escucharte. Pues buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pues buenas noches a todos. Me da gusto que podamos reunirnos aquí virtualmente, por lo menos. Pues mira, mis experiencias en Murmurantes han sido muy ricas, porque las constelaciones del deseo tienen un formato muy interesante, muy singular, en donde estás interactuando directamente con el público. Sobre todo yo que estoy dibujando, tengo una relación, bueno, no estoy platicando con las personas, pero las tengo enfrente, las estoy observando, me están observando. Hay una dinámica en este proceso muy interesante, que es en lo que se basa Identidades Murmurantes, donde yo retrato a estas personas y retrato a estas personas desde mi visión, y a su vez estas personas están viendo este retrato de cómo yo los veo, y luego cómo ellos se ven a sí mismos a través de este retrato. Entonces, en el proceso, pues, que los estoy dibujando, pues hay muchas reacciones, a veces están con mucho gusto de ver lo que está quedando, a veces dicen, no, como que no me parezco, y es todo un proceso muy rico de expresiones, de intercambio de expresiones, que hacen la dinámica muy interesante, y no nada más entre yo y la persona, sino también entre todos los espectadores, ¿no? Cuando fuimos a las preparatorias,
había otra dinámica muy diferente, porque cada público es diferente y en las preparatorias se daba una dinámica muy especial, donde pues los estudiantes cuando llegábamos, pues era muy, muy padre para ellos, porque era de entrada dejar de ir a clases, romperle con la monotonía. Y bueno, cuando ya los estoy ahí en el lienzo y que tienen que pasar a posar, pues bueno, son adolescentes, no a todos les gusta ser el centro de atención enfrente de todos sus compañeros que pues probablemente los van a señalar, los van a observar, y entonces se genera toda una dinámica social también ahí, ¿no? Y veíamos cómo a veces había un líder entre los compañeros que hacía más relajada la situación y animaba a los demás a posar. Y entonces todos se peleaban porque los pintara. Luego había en otras escuelas donde pues había mucho más reserva y pasaban y se paraban como que no queriendo, pero esperando a que yo los dibuje. Y bueno, pues fue un proceso muy rico, muy dinámico, y que pues también los va relajando, porque en esta parte también está, por ejemplo, Roberto Franco, y está hablando con ellos. Y bueno, Roberto está caracterizado de Dodi Malianta, y pues bueno, ellos fascinados viendo un personaje tan llamativo, tan colorido, y más que generar un miedo y una tensión sobre el tema, están abiertos y divertidos. Entonces, cuando ya llegan al conversatorio, pues es una dinámica pues mucho más amigable y están más abiertos, ¿no? Entonces, todo este proceso, estamos nosotros en medio de ellos y nos estamos alimentando también de ellos. No nada más es interesante para ellos ver la obra, sino también es muy interesante para nosotros y para mí estar en el proceso de la realización de la obra. ¿Alguna pregunta? Ay, muchas gracias, Ricardo. A ver, aquí hay otros comentarios. No sé, Juan, si quieres tú leer algo. Pues mira, hay una pregunta en relación de parte de Robert Chimal, que dice: hola, muchas felicidades. Yo tuve la oportunidad de estar en la instalación por allá en Mérida, justo en la conferencia con Katia Bolio. ¿Qué cambios a nivel de leyes ha habido en el Estado? Y bueno, es una pregunta muy interesante porque justamente hoy hubo una acción del colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán, que es acerca del matrimonio igualitario, que recordarán todos que el Congreso yucateco se ha opuesto sistemáticamente a esta demanda de la sociedad. Y bueno, pues ha generado cierta polémica en relación a que pues exhiben un conservadurismo pues muy descarado, ¿no? Ya frente a digamos, la manera mucho más sobria y natural con que se ve esto en cualquier otra parte del mundo, y creo que de México, ¿no? Entonces, este colectivo lo que ha hecho es, digamos, plantear esta cuestión a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El día de hoy. Y si en la Suprema Corte 6 de 11 ministros la aprueban, pues ya el Congreso local estaría obligado, ¿no?, por mandato judicial, a pues ya dejar de hacerse los pacatos y de aprobarlo, ¿no?, como debe ser. Entonces, pues es como decía por ahí en alguna parte del documental el padre Raúl Lugo, pues la presión de los movimientos sociales, la presión de la sociedad es la que va generando el poder acceder a los derechos, ¿no?, de las comunidades. En ese sentido, pues para nosotros las constelaciones del deseo, una de las premisas o de las cuestiones que nos deja muy claras es que defender los derechos de un grupo, los derechos humanos de un grupo específico, redunda en la defensa de los derechos de toda la sociedad. Y vaya, pues es impresionante cómo también hay grupos que
tratan de organizarse para negar los derechos de ciertos grupos. Y bueno, pues están, digamos, esas presiones de ida y vuelta, pero lo que sí creemos es que pues hay en la sociedad grupos que tratan de afirmar su identidad, sus derechos y demás, y que hay que apoyarlos porque a la larga esto es defender los derechos de todos. En ese sentido, yo creo que la solidaridad debería de ser algo mucho más natural, que se diera de manera mucho más franca en toda la sociedad, pero bueno, siempre hay intereses políticos, siempre hay cuestiones en las que los poderes también cuentan y juegan su juego, ¿no? Entonces, pues es una lucha, es una cuestión a veces muy lenta, pero yo creo que ahí va y que bueno, esto que hizo hoy este colectivo, pues es esperanzador. Y bueno, también aquí en Mérida tenemos el Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, que ha estado muy activo y la verdad es que se han ganado varias batallas con el apoyo del ayuntamiento y de la policía municipal. Se han hecho campañas para prevenir la discriminación, se ha también ajustado la ley de usos y costumbres para que haya más inclusión. Entonces, bueno, vamos paso a paso, pero bueno, pues sí podemos decir que tenemos un alcalde que fue el que instauró este consejo y lo ha apoyado, aun cuando él no esté tal vez de acuerdo con todo, él está muy consciente que como gobernante tiene que gobernar para todos y para todas, ¿no? Y eso sí hay que aplaudirlo. El Murmurante forma parte del consejo y pues ahí también estamos apoyando en la mesa de difusión de políticas públicas, pues abonando un poco al trabajo que muchos colectivos, muchos activistas están haciendo. Sí, me gustaría agregar, evidentemente es un trabajo muy complejo en todas las áreas, la legal, la social, pero creo que debemos empezar con nosotros mismos, desde nuestros núcleos familiares, desde adquirir información, a información seria, responsable, que nos permita o que les permita a los jóvenes entender estas situaciones y que finalmente todo tiene que ver con una construcción social que parte lamentablemente desde una sola visión occidental que por generaciones se ha difundido, se ha aceptado. Pero si cada uno de nosotros tiene la información correcta, seria, profesional, de gente que se dedica a estos estudios sociales, pues vamos a entender que somos muy diversos a pesar de toda la complejidad, pero esta estructura social nos obliga a tener ciertos patrones de conducta homogenizados y en ese sentido trata de homogenizar toda la gama de diversidad que hay. Es decir, hay grupos que a pesar de que son distintos tratan de homogenizarse de una manera y otros grupos se homogenizan de otra manera y entonces eso pues evidentemente limita el avance o el proceso o el desarrollo de esta diversidad en la que pues cada uno por supuesto tiene derecho a elegir y aceptar en el momento en que uno está buscando su propia identidad. Yo invitaría también sobre todo si nos están escuchando o viendo jóvenes, hay hay muchas lecturas muy interesantes, profesionales, que tanto de gente que se ha dedicado a la investigación, como gente que a través de una novela o a través de un cuento están hablando de toda esta gama o toda esta pluralidad de cosas que podemos hacer como civilizaciones insertados en una estructura social. Finalmente, pues creo que tenemos que romper esa homogeneidad de las cosas, no solo en las preferencias sexuales o en la diversidad sexual, sino en todas las áreas, en todo nuestro ser, en nuestro acontecimiento, en nuestros acontecimientos que llevamos a cabo en nuestra vida. Es muy complejo y es muy difícil. La publicidad es uno de los factores que impide este asunto. La música, la forma de vestir,
la forma de hablar, los estereotipos que llevan años catalogando y etiquetando gente, etcétera, etcétera. Entonces, Así. son muchas cosas que se tienen que romper, pero tenemos que empezar desde nosotros porque pues vemos la complejidad que existe de autoridades o de instituciones o de centros que pues sí se organizan y todo, pero con el tiempo se vuelve muy complejo, muy desgastante para que un solo grupo de personas lo haga. Bueno, de todos modos, Así es un tema muy amplio, es un tema que necesita mucho tiempo para conversar, pero sigamos viendo si hay más contribución por parte del auditorio que nos esté viendo, nos esté escuchando. Hay algunos saludos de Alejandra Pérez, de Diana Castillo, de Analía Balam, Florecita Pedregal, Laura Machuca y Kevin Eduardo Cano. Muchísimas gracias. Hay un comentario de Aitza Flores que dice: los felicito a todos por hacer un buen documental. Yo soy egresado del Colegio de Bachilleres. Me acuerdo que en mis tiempos de estudiantes me tocó ver obras teatrales por profesionales y estudiantes con diferentes propuestas, conciertos de rock y blues. Pues muchísimas gracias, Aitza. Y bueno, por eso nosotros le apostamos al arte. Creo que esa es la magia que tienen las constelaciones del deseo, que nos pone a todos de frente a platicar, a conversar, a quitar estigmas a través de este dispositivo tan poderoso que son estos dispositivos artísticos y las personas que nos acompañan en el conversatorio. Mira, continúa el comentario, es otro. Dice Karina Puga: muchas felicidades, me parece muy importante el trabajo que realizan con las constelaciones del deseo y me llama mucho la atención el proceso que vive el espectador, que se transforma en participante activo a través de esas interacciones que generan un espacio de seguridad y confianza para poder expresar opiniones en el conversatorio. Me preguntes en torno a las gestiones que debieron hacer para llevar a cabo este trabajo en diversos lugares. Específicamente, ¿cómo fue el proceso y qué tan fácil o difíciles fueron las gestiones con las autoridades educativas del estado de Yucatán para poder presentar las constelaciones del deseo en los bachilleratos Cobay? Sobre todo porque aún en las escuelas hay mucha censura en estos temas. Bueno, creo que esta pregunta es para mí y ciertamente no fue un trabajo fácil. Tuve que picar mucha piedra, tuve que mover a toda la gente que conocía para poder entrar en un primer aterrizaje. Me censuraron, más bien me dijeron que no iba a ser posible la colaboración, pero pues yo, que soy la encargada de las gestiones del grupo, pues pedí una cita y tuve que hacer toda una exposición de por qué era importante llevar este tipo de temática y este tipo de abordaje artístico a las comunidades de estudiantes de bachilleres. Afortunadamente pude sensibilizar a la persona que estaba encargada en ese momento y bueno, tampoco di mucho chance. En ese momento agendamos las funciones y bueno, pudimos lograrlo. Sí es difícil. ¿Qué sucede? Que solamente la cuestión de ver las imágenes o escuchar sexo o escuchar este tipo de temas mueven muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que los jóvenes están ávidos de este tipo de materiales. Fue un éxito las constelaciones del deseo, fue un hallazgo para nosotros llevarlo a la escuela de bachilleres, que ahora ya es un aliado de Murmurante, ya tenemos más proyectos con ellos, ya hay una apertura más sólida hacia el trabajo que hacemos, pero fue un éxito. De pronto teníamos 200 chavos en un aula, cuando se podía antes de la pandemia, como lo extrañamos, pues lanzando sus preguntas anónimas, y bien como escucharon en el documental y dice Juan Canto, de pronto cualquiera se sorprendería de lo que preguntan, ¿verdad? Pero pues es que necesitan esas respuestas y no tienen quien se las dé. Entonces, ahí es donde nosotros pudimos comprobar que pues había que seguir y había que llegar a más colegios de bachilleres con esta temática. Y el tema de la diversidad salía por sí solo. No había que forzar absolutamente nada. Y bueno, aquí mis compañeros que estuvieron acompañándome no me dejarán mentir. Y bueno, los colegios de bachilleres fue una gratísima experiencia. También estuvimos en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en la Universidad Modelo. Y en la Universidad Modelo de Valladolid.
Y bueno, pues la interacción con estas comunidades de estudiantes es maravillosa. Hemos abordado otros temas también complicados como suicidio. Y también la Prepa 2 nos acompañó en una temporada de funciones aquí en Mérida. Es difícil, pero siempre se puede. O sea, siempre hay alguien con un poquito más de visión, de alcance, de sensibilidad. Exactamente, sí. Y bueno, pues esto es muy alentador siempre, porque la experiencia ya con los muchachos generalmente los subestiman, ¿no? Dicen, no, es que están muy chavos, no van a entender. Y no, resulta que se hacen las preguntas adecuadas, ¿no? Es como la edad en que las preguntas son verdaderamente francas, directas, y bueno, pues vale mucho la pena poder interactuar y tratar estos temas con ellos y con los profesores también. Entonces, pues ojalá que se sigan abriendo estos espacios para estas comunidades en este rango etario. Quería yo comentar también que me da muchísimo gusto que nos haya acompañado la doctora Fátima Flores, que es investigadora del Sepsis UNAM, y también la doctora Amada Rubio, que son admirables investigadoras muy, pues que han estado aportando mucho a las cuestiones de género, y bueno, pues vale mucho la pena acercarse a sus publicaciones, acercarse a todo el trabajo de investigación que se hace en el Sepsis UNAM, que es valiosísimo, a la doctora Laura Machuca, que también estuvo acompañando esta transmisión, y bueno, pues a todos, ¿no? Y pues los invitamos a que sigan preguntando. Si quieren abrir sus cámaras y preguntar de viva voz, pues yo... Hay un comentario más que es de Verónica Alvarado y dice, logran espacios verdaderamente políticos, generando espacios de horizontalidad para discutir el tema que importa a mucha gente. Posibilitan repensarnos en medio del disenso. Muchas gracias, Verónica. Sí, Samuel. Sí, me gustaría también comentar cómo es importante entender que todos estos movimientos o toda esta diversidad sexual o de género, todo esto, no es lo mismo en las ciudades que, por ejemplo, en los pueblos, en el caso particular de aquí del estado de Yucatán, pero podemos ampliarlo a toda la República Mexicana o a todo el mundo, a donde sea. Cada uno tiene su particularidad y cada uno tiene su propia creación de cultura y desde ahí podemos empezar a partir para entender y no querer homogenizar como en muchos casos suele suceder. Por otro lado, apoyo lo que dice Juan de Dios con respecto a los jóvenes. Creo que es el punto medular en el caso de los jóvenes es darles la información correcta, es darle la información profesional y la información seria y no justo pensar que no van a entender porque están jóvenes. Por otro lado, hablando un poco de la investigación, evidentemente, pues habría que pedirles a los investigadores también, si bien es cierto que su trabajo es ese, que no solo escriban o hagan para sus pares, porque el trabajo del investigador es importante para toda la población, es importante para que podamos justo tener herramientas y poder cambiar este tipo de prejuicios, de homogenización, de un montón de cosas. Entonces, es como dije hace rato, es un tema muy complejo, muy amplio, pero del que debemos seguir hablando, del que debemos seguir respetándonos, debemos de aprender a escucharnos también, ¿no? Sí, aquí hay otro comentario que dice Roberto M. Chimal, dice, me parece muy interesante que con este montaje hayan podido llegar a otros públicos como los jóvenes de bachillerato. ¿O creen que la labor de Murmurante es para todo público? Sí, la labor de Murmurante es para todo público, definitivamente. Nosotros nos enfocamos a los jóvenes o pensamos siempre en los jóvenes, en los de bachillerato, en los universitarios, porque ahí es donde se empieza a gestar todo, por las temáticas que nosotros abordamos, como el suicidio, la violencia y esta de la diversidad sexual, pero definitivamente es para todo público. Y bueno, tenemos dos versiones de las constelaciones del deseo, esta de bachilleratos y también la que tenemos para universitario y público adulto, que bueno, las dos, cada una tiene un alma diferente, ¿no? Tiene su onda. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es llegar a todos, porque si no ponemos este tema sobre la mesa y lo hablamos entre todos, no vamos a
a poder desestigmatizar, no vamos a poder entender. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en torno al tema. Entonces, la verdad tenemos muchas anécdotas para platicar de gente que han pasado por Murmurante, que han estado ahí en el conversatorio, y que ahí mismo, entre todos, hemos podido resolver algunas de las dudas, ¿no? Porque eso es muy importante, la horizontalidad es lo que siempre nosotros buscamos, ¿no? No hay como que yo sé más que tú, sino entre todos conversamos. Así es. Pues siguen escribiendo. Alicia pone felicidades por conseguir espacios como este con libertad de expresión. Alicia comenta también, esta nueva realidad nos permite reunirnos a través de los medios electrónicos para poder expresarnos con temas tan relevantes y actuales como la diversidad sexual. Saludos desde Los Cabos. Pues muchas gracias, Alicia. Qué gusto. Pues... ¿Tienen más preguntas? Bueno, algo que yo quisiera comentar y que complementa quizás algo que preguntaron acerca de las gestiones es que la idea de las constelaciones es que a cada espacio al que va, busca que los activistas y los investigadores que participan en la mesa, en el conversatorio, sean quienes están en la localidad, o sea, si en San Luis Potosí, en la Ciudad de México. Entonces esto implica pues ir conectándonos y creando una red que se ha vuelto cada vez más grande, ¿no? Y ver el trabajo que se hace en uno y otro lugar en relación a estos temas. Entonces se va generando una red y esto es muy interesante porque hay pues cantidad de personas trabajando fuerte y aportando muchísimo, ¿no? Que uno no se lo imagina hasta que no ves ya en el lugar cómo trabaja cada localidad. Entonces eso resulta interesante igual. Así es, esta es una de las piezas más complejas de Murmurante, siempre lo digo, porque no depende de nosotros, depende de los otros. Y de pronto, pues ahorita está la pandemia, pero realmente nosotros los contactos también los hacíamos a través de la virtualidad, del teléfono y del Skype, cuando no había Zoom. Teníamos juntas virtuales para poder conocernos, ir armando el evento antes de llegar al lugar, ¿no? Entonces esto implicó mucha adrenalina, pero también, como dice Juan de Dios, eso es lo que ha hecho también que se hagan fuertes las redes de Murmurante, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que ha colaborado con nosotros a distancia, que están ahí y que eso también hace fuerte y sólido este trabajo de las constelaciones del deseo y esperamos que tenga larga vida y que continúe, ¿no? Siguen comentando, está Adriana Huashu Campos Alcocer, dice infinitas felicitaciones y agradecimiento a todo el equipo de Murmurante y colaboradores por poner los temas sobre la mesa. Me motivó mucho escuchar que si el mensaje llega en 10 o 20 años se logró. Todos los éxitos para los presentes y futuros proyectos. Muchas gracias Adriana. Y bueno, Karina Puga dice, ¿han pensado en crear una especie de versión de las constelaciones del deseo en modalidad virtual en respuesta a la situación actual en la que nos mantiene la pandemia? Pues de una u otra forma, sí. Este producto documental es lo que pretende. Normalmente nosotros acostumbramos a invitar a la gente que nos ha acompañado en el documental. Esta vez no se pudieron coincidir todas las agendas, pero bueno, estuvo aquí con nosotros Ricardo. Pero sí sería muy interesante llevar este aterrizaje. Lo pensamos, lo hemos estado como platicando, lo pensamos muy al principio de la pandemia. La vida nos ha llevado a otros lados, pero sí las constelaciones se podría prestar para hacer varias salas y que ocurran varias cosas en las salas, ¿no? O sea, que Ricardo dibuje, hay que pensar en qué plataforma, pero está la tablet, hay muchas cosas. Pero lo que sí es que una fortaleza de las constelaciones del deseo es el convivio, el vernos, el escucharnos, el estar, el sentirnos. Entonces eso es lo que no nos ha terminado de animar, ¿verdad? A cruzar ese umbral. Como una de nuestras piezas que tenemos que se llama Manual de Cacería, que nos detiene y que bueno, lo vamos a aguantar lo más que se pueda hasta que nos vacunen a todos y nos podamos ver y abrazar en el teatro. Siguen felicitándonos. Muchas felicidades por el documental, muy interesante, y por seguir fomentando el respeto a la diversidad, a seguir apoyando. Muchas gracias, Mar y Sala. Yo quisiera agregar, si me permiten,
Claro que sí. Mi experiencia, por ejemplo, en los bachilleres, me permitió ver que este tipo de proyectos es una herramienta, aparte, muy útil y necesaria para estos tiempos. O sea, no nada más con el tema de la diversidad, sino que la forma en que nos recibían las instituciones era, pues, muy abierta. De entrada, a los jóvenes les gustan estas dinámicas. Entonces, en el momento que se rompe la monotonía de las clases tradicionales, pues su mente se abre mucho más al conocimiento y se sienten protagonistas también del evento. Entonces, participan con mucho más interés. Y también yo percibí que los maestros se sentían aliviados de que llegara alguien y pusiera el tema en la mesa, ¿no? Desde una perspectiva como indirecta a ellos y que les facilita el material a los mismos maestros. Entonces, es como que muy enriquecedor para las instituciones, para las escuelas. También cuando fuimos a San Luis Potosí, me sorprendió mucho que ya había una gran expectativa de la comunidad en San Luis Potosí por ver la obra, porque había una necesidad de compartir sus frustraciones, sus necesidades y sus anhelos sobre los temas de la diversidad, ¿no? Entonces, se genera un espacio que por lo que se ve no existe en nuestra sociedad comúnmente, porque aparte es un espacio relajado, no es un espacio tan rígido, donde participa el que quiere y el que no se puede reservar, y es también con mucho respeto. Entonces, sí, creo que es un formato, pues yo diría que novedoso, pero también muy útil, ¿no? Ha sido muy útil para nuestra época. Sí, sí, así es. Y por supuesto, tenemos que entender, ya para finalizar, creo que ya no hay más comentarios en Facebook Live, dice Gaby de la Peña. Decía que entonces tenemos que entender también los cambios generacionales, los cambios tecnológicos, los procesos mismos de esos cambios que normalmente se dan cada 10 años aproximadamente, cómo esos cambios nos hacen, que nos obligan a entender y a escuchar eso justo que se quiere cambiar. Entonces, trabajos como el que hace Murmurante, pues como lo comenté al inicio, pues sí, evidentemente es muy singular y me llamó la atención porque entra de lo que se llama teatro moderno o teatro contemporáneo, donde utiliza todas las herramientas que tenga a su disposición. Esto no es nuevo, el teatro siempre ha hecho uso de las imágenes visuales, de la fotografía, la danza también, la música, o sea, un montón de cosas que se van integrando, y ahora con estos medios electrónicos, pues evidentemente se facilitan más las cosas. Pero ya para cerrar, termino con esto, tenemos que romper esa homogenización de las cosas y de las formas. En la medida en que podamos romper eso, vamos a poder entendernos más, y con ello vamos a tener, pues voy a decirlo así, la paciencia para podernos escuchar, ¿no? Y ser escuchados todos de alguna manera. No sé si Ariadna y Juan de Dios tengan algo más que decir. Pues yo quería comentar ya para ir cerrando que Ariadna recientemente hizo un trabajo documental y bueno, había pensado a lo mejor en la posibilidad de que nos platicara un poquito como para crearnos un poco la idea de verlo próximamente, ¿no? Ariadna. Claro, claro. La realidad es que a Murmurante le interesa mucho poder pues hacer también estas redes con el Sepsis UNAM, poder compartir nuestro trabajo. Llevamos ya más de 10 años y tenemos muchos documentales, también tenemos piezas escénicas. Como bien mencionó Samuel al principio, bueno, nosotros trabajamos con otras disciplinas y entre las temáticas que abordamos el año pasado fue la violencia de género. Y bueno, fue también en la pandemia, entre tanta adversidad,
que haya surgido este proyecto en colaboración con la Policía Municipal y con YACCHE, que es una asociación civil, para trabajar un proyecto del Fortasec, de fortalecimiento de la seguridad, que es un proyecto federal. Entonces estuvimos trabajando al sur de Mérida, en 2 colonias, en San Antonio Xluch y San José Tecó. Se implementó una red de mujeres, MUJPAS, la red de mujeres, a ver, Juan, Red de mujeres construyendo constructoras de paz. Constructoras de paz. Constructoras de paz, exactamente. Y bueno, producto o resultado más bien de esta colaboración, surgió Las Huellas del Silencio, que es un documental que aborda esta temática a través del testimonio de algunas mujeres y bueno, también da cuenta de lo que fue este trabajo en estas colonias. Y bueno, a nosotros nos gustaría presentarles ya para cerrar este promocional de Las Huellas del Silencio y que se abra esta ventana virtual entre nosotros para poder próximamente poderles presentar este documental y otros documentales de Murmurante. Y bueno, desde luego agradecer muchísimo al CEPSIS, que es mi alma mater, la UNAM, orgullosamente UNAM. Y bueno, pues a todo el equipo, a Samuel, a Gaby, a Marco, muchísimas gracias. Estamos realmente contentos y agradecidos con la universidad y con el CEPSIS. Claro que sí, muchísimas gracias, Samuel, por la organización, por la gestión, por todo, de verdad. Muchísimas gracias, lo logramos, se pudo, aquí estamos, que sea la primera de muchas colaboraciones, de verdad que sí. Bueno, también gracias al FONCA, como bien dijo Samuel, yo soy becaria del FONCA, y pues bueno, vamos a seguir con más trabajos que podamos mostrarles y seguir afianzando esta red con el CEPSIS UNAM. Sí, pues gracias a ustedes por permitirnos compartir este documental de esta manera por la situación. Nuevamente, pues agradecer el trabajo del maestro Roger Esponda Ayanegui. Fue muy importante su intervención. El trabajo de Marcos, de Aarón, también son muy importantes y por supuesto... También agradecer al director del CEPSIS, Adrián Curiel. Sí, claro. Muchas gracias, Adrián, por abrirnos este espacio y pues aquí está Murmurante para compartir el trabajo con ustedes. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes y no sé si ya no hay más preguntas, parece que ya no. Entonces, daremos paso al promocional y con esto cerramos. Muchas gracias a todos los que se lograron conectar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Escolaridad. Terminé mi secundaria. Asistir. De asistencia nada más. Sí. Más vive en su casa. ¿Qué ocupación tiene? Porque es lo que te digo, mucha gente está arraigada a eso, de que, pues porque mi papá y mi mamá dicen que es mi marido y es mi cruz. Es lo que te digo, que la mujer piensa que no puede hacer las cosas sin el marido. Y a veces ellas mismas hacen las cosas y no se dan cuenta de que ellas mismas mantienen la casa.